Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco lamenta la violencia desatada en la cárcel de Guayaquil, en Ecuador. Francisco lamentó la explosión de violencia que hubo entre los presos de la cárcel de Guayaquil en Ecuador. Fallecieron más de 100 personas. Mi ha molto addolorato quanto è avvenuto nei giorni scorsi nel carcere di Guayaquil in Ecuador. Prego per loro, per le loro famiglie. Dio ci aiuti a sanare le piaghe del crimine che schiavizza i più poveri e aiuti quanti lavorano ogni giorno per rendere più umana la vita nelle carceri. El Papa sigue rezando por Myanmar. Han pasado 8 meses desde el golpe de Estado y la violencia no ha cesado. Desidero nuovamente implorare da Dio il dono della pace per l'amata terra del Myanmar, perché le mani di quanto la abitano non debbano più asciugare lacrime di dolore e di morte, ma possano stringersi per superare le difficoltà. Durante el Ángelus, el Papa recordó que para vivir la fe cristiana es necesaria la humildad. Dijo que es el punto de partida para que Dios entre en el alma y señaló que el deseo de autosuficiencia absoluta es un engaño. El Vaticano suspende a 3 guardias suizos por no vacunarse. La Guardia Suiza ha suspendido a 3 soldados que no tienen la pauta completa de la vacuna. Otros 3 han dejado el cuerpo militar por no querer hacerla. La disposición firmada por el cardenal Pietro Parolin, que entró en vigor el pasado 1 de octubre, exige que todos los empleados del Vaticano tengan el denominado pase verde de vacunación completa. El portavoz de la Guardia Suiza, Breiten Monser, ha señalado que los 3 guardias que abandonaron el cuerpo lo hicieron libremente. Los otros 3 quedarán suspendidos de sus funciones hasta que hayan recibido las 2 dosis. La Guardia Suiza siempre está en contacto estrecho con el Papa y cuenta con poco más de un centenar de efectivos. La Santa Sede vuelve a llenarse de peregrinos, a pesar de las restricciones. El interior del aula Pablo VI ha mejorado su aspecto en las últimas semanas. Hay más gente en las audiencias con el Papa, sobre todo más extranjeros, señal de que se están levantando las restricciones a nivel mundial. Por ejemplo, esta pareja que viene de Estados Unidos. Estamos en Roma porque un amigo nuestro va a ser ordenado diácono de la Archidiócesis de Washington mañana por la mañana aquí en San Pedro. La presencia de estadounidenses ha crecido especialmente en el mes de septiembre. Incluso el arzobispo de Washington finalmente pudo viajar a tomar posesión de su iglesia como cardenal. También se han visto más visitantes de América Latina. El ambiente, la energía de Francisco, como la humanidad, la forma tan cordial a sus 84 años de impartir pues, la palabra y de explicar cosas sencillas, de llegar al corazón de los fieles. Los europeos son los que tienen más fácil desplazarse a Roma. Este grupo viene de una parroquia de Alemania y están felices de haber visto al Papa de cerca. El ambiente, la energía de Francisco a sus 84 años, su humanidad, su forma tan cordial de enseñar de modo tan sencillo, llegan al corazón de los fieles. En todo caso, las audiencias generales están todavía lejos de lo que eran antes de la pandemia. Todos tienen que seguir llevando mascarillas y mantener la distancia de seguridad. Fallece el cardenal Jorge Medina, quien anunció al mundo la elección del Papa Benedicto XVI. El 3 de octubre falleció el cardenal chileno Jorge Medina Estévez. Fue obispo de Rancagua y Valparaíso y Juan Pablo II lo creó cardenal en 1998. En la Santa Sede ocupó varios puestos de responsabilidad, entre ellos el de anunciar el nuevo Papa al mundo en el cónclave de 2005. Superaba la edad de 80 años, por lo que ya no podía votar en un cónclave. Con su muerte, el número total de cardenales desciende a 215. Angela Merkel visita al Papa Francisco este jueves para despedirse. La canciller alemana Angela Merkel comienza en Roma su serie de viajes para despedirse de los líderes mundiales. Este jueves estará en el Vaticano y se reunirá con el Papa Francisco. Será su encuentro número 7.
Angela Merkel también tiene previstos encuentros en otros departamentos ligados al Vaticano. Por la tarde del jueves también participará junto a los 3 principales líderes cristianos, el Papa Francisco, el patriarca ecuménico Bartolomé I y el arzobispo de Canterbury Justin Welby, en un encuentro de oración por la paz. Será en el Coliseo de Roma y lo organiza la Comunidad de San Egidio. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 10 de San Lucas, tenemos nosotros la parábola del buen samaritano. Maestro de la ley que, queriendo justificarse y pensar que todo lo hacía bien, le dijo: ¿qué tengo que hacer para ganarme el reino de los cielos? Le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo: pues ya lo sabes, vete y haz eso. El maestro de la ley, queriendo aparentar su justificación, le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces aquí tenemos la parábola del buen samaritano que habla Jesús. Ese hombre que fue sorprendido por los ladrones y lo mal golpearon y lo dejaron medio muerto. Pasó un sumo sacerdote de largo, lo vio y no le importó. Pasó un levita, lo vio y tampoco le importó. Pero pasó un extranjero, y el extranjero, al verlo, se compadeció de él. De esta forma, el Señor le vuelve a preguntar ahora al maestro de la ley: ¿quién de ellos crees que fue el prójimo? Y le dice: aquel que cuidó del que estaba moribundo. Entonces Jesús le dice: vete y haz tú lo mismo. La palabra del Señor de hoy nos invita a nosotros a curar las heridas de aquellos hermanos que se nos ponen en nuestro camino. Algunas veces son heridas del odio, del rencor, de la soberbia, del resentimiento. Algunas veces son heridas materiales, otras veces son heridas del hambre, de la necesidad, de la miseria. Hoy el Señor nos invita a ser esos buenos samaritanos que hemos recibido su gracia en nuestro bautismo para poder nosotros socorrer a aquellos hermanos necesitados que están frente a nosotros. Señor, concédenos tu gracia de poder siempre discernir dónde está mi hermano necesitado y no voltear la mirada a otro lado ni pasar de largo, sino llegar hasta donde Él, amarlo y servirlo con un sincero corazón. Que así sea. Una nueva píldora podría curar eficazmente el COVID-19. Ampliamos más en la siguiente nota. Un fármaco experimental producido por la farmacéutica Merck redujo a la mitad de las hospitalizaciones y los decesos entre infectados con COVID-19, según un estudio publicado el viernes que ofrece la promesa de tratar pronto al virus con una píldora. Tener píldoras disponibles que puedan prevenir la evolución a una enfermedad grave cambiaría la forma en que podemos tratarla. Nos permitiría tratar a muchas más personas mucho más rápido y confiamos mucho menos costosamente. La compañía dijo que pronto pedirá a las autoridades sanitarias estadounidenses y en todo el mundo la aprobación de la píldora. Una decisión de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, podría llegar unas semanas más tarde y una vez aprobada podría distribuirse rápidamente poco después. Los datos son impresionantes. Hubo una disminución del 50%. La importancia de eso es que en el grupo de placebo hubo 8 muertes y en el grupo de tratamiento no hubo muertes. Eso también es muy importante y una muy buena noticia. Sería la primera píldora que se utilizaría para tratar COVID-19.
Hasta ahora, todas las demás terapias autorizadas en Estados Unidos requieren una aplicación intravenosa o una inyección. Una píldora en casa, por el contrario, aliviaría la presión sobre los hospitales y también podría ayudar a frenar los brotes en los rincones más pobres y remotos del mundo que no tienen acceso a las terapias de infusión más caras. Incluso con la noticia de un nuevo tratamiento potencialmente efectivo para el COVID-19, los expertos destacaron la importancia de las vacunas para controlar la pandemia, dado que ayudan a prevenir la transmisión y también reducen la gravedad de la enfermedad en quienes se infectan. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Estados Unidos establece nuevas prioridades de deportación. Veamos cuáles son. El secretario de Seguridad Nacional ha dicho en un memorando a los agentes del Servicio de Inmigración que ser indocumentado no es razón suficiente para la deportación y que deben existir otros motivos para la detención y expulsión de inmigrantes irregulares que viven en los Estados Unidos. Daremos prioridad a la aprehensión y remoción de no ciudadanos que son una amenaza para nuestra seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza, apunta Alejandro Mayorkas en el documento que establece las nuevas prioridades de deportación. El foco de las expulsiones deben ser aquellas personas que hayan cometido delitos graves. Entonces no vamos a continuar con la línea del presidente Trump que cualquier persona que estuviera aquí sin documentos era prioridad para ser removida, sino que vamos a reconocer que solo las personas que son un riesgo para la seguridad del país o seguridad pública serán los que serán removidos. Los nuevos lineamientos establecen además que aquellos individuos que hayan cruzado la frontera de manera irregular a partir del 1 de noviembre de 2020 serán prioridad de deportación. Algunas organizaciones pro-inmigrantes aplauden los nuevos lineamientos, aunque con reservas. Al final de todos estos memos dice que es a discreción de los oficiales. Y eso siempre causa problemas porque un oficial puede ser un oficial muy antimigrante o puede ellos tomar su propia decisión acerca de cómo ellos van a interpretar estas nuevas directivas que se les da. Las nuevas directrices entrarán en vigor a finales de noviembre. Arnaldo Rojas, Voz de América. En El Salvador rechazan decisión de traslado de juez ambiental. Este grupo de personas son de diferentes organizaciones de la sociedad civil y se unieron para mostrar su rechazo a la decisión de trasladar al magistrado Samuel Limaza, primer juez ambiental de El Salvador. Para ellos, estas acciones atentan contra el cuidado y protección del medio ambiente. Hay un interés mezquino en contra de todo el pueblo del que se presume proteger y para beneficiar a sectores económicos que buscan allanar el camino para proyectos de inversión que atentan contra el medio ambiente. Las recientes reformas a la carrera judicial estipulan la revocatoria de cargos de jueces y magistrados que cumplan con 30 años de servicio o tengan 60 años de edad. Los profesionales que entren en los términos estipulados y quieran continuar trabajando pueden someterse a un régimen de disponibilidad. Al desconocer el régimen de selección y nombramiento de los nuevos y nuevas magistradas y magistrados en la Cámara arriba señalada, lleva a presumir un alto grado de discrecionalidad y en ninguna garantía que las personas escogidas sean necesariamente las más idóneas. El magistrado Limaza impuso medidas cautelares al gobierno y municipalidades en el año 2019 para restaurar el Río Grande, además de resolver a favor de los derechos indígenas para negar permisos ambientales de ubicación y construcción en el río Sensunapán en este año. Vamos a estar vigilando las actuaciones de las personas que han colocado ahí, que consideramos que no cumplen con todos los requisitos académicos para estar ahí. Ante esta realidad, estas organizaciones piden la suspensión del traslado del magistrado Limaza, esperando que el trabajo de proteger los bienes comunes, como lo son los recursos hídricos, continúen. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Barahona. Nos vamos a Sudamérica. Nos reciben nuestros amigos de JN19 Televisión, quienes nos han presentado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana AVA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que en Chachapoyas se ha firmado un convenio para poner en funcionamiento nuevamente una planta de agua potable. Gracias a la suscripción de un convenio de cooperación entre la Municipalidad Provincial y la empresa prestadora municipal de servicios de agua potable y alcantarillado de Amazonas, se verán beneficiados más de 8.000 pobladores de la zona de Chachapoyas con la puesta de operación de la planta de tratamiento de agua potable.
El director ejecutivo del organismo técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento, Hugo Ortega, afirmó que los favorecidos con este acuerdo serán miles de pobladores de los asentamientos humanos 16 de octubre y Santa Rosa de Lima. Además, también agregó que la suscripción del nuevo convenio es un ejemplo claro que sí se puede destrabar, dinamizar y ejecutar proyectos paralizados por temas que no priorizan el concepto humano. Continuando con la información, el gobierno central ha dispuesto que los vuelos provenientes de Sudáfrica estarán suspendidos hasta el 31 de octubre a través de la resolución ministerial número 949-2021. El gobierno ha prorrogado la medida que suspenden los vuelos de pasajeros provenientes de Sudáfrica hasta el 31 de octubre. Esta medida se toma porque se necesita seguir con la disminución de la curva de contagios por coronavirus en el Perú. La norma precisa que se prorroga desde el 1 hasta el 31 de octubre del 2021 la suspensión de los vuelos de pasajeros provenientes de la República de Sudáfrica. Esta decisión se adoptó en respuesta al estado de la pandemia a nivel global y a la necesidad de consolidar la tendencia a la baja de la curva de contagios del coronavirus en el Perú. Desde diciembre del 2020, poco antes que se iniciara la segunda ola de la pandemia en el Perú, el gobierno ya había restringido los vuelos provenientes de Sudáfrica. Según el ministro de Salud, Hernando Ceballos, las medidas se dieron para evitar una posible tercera ola en el Perú. Continuando con la información, ahora nos vamos a noticias a través de la web. En el ámbito católico, el arzobispado de Huancayo ha realizado forestación y jornada de limpieza en la Gruta de la Virgen de Chonta. La Comisión de Ecología de la Pastoral Social de Dignidad Humana del Arzobispado de Huancayo inició con la plantación de 150 quinoales en la tierra fértil de la Gruta de la Virgen de Chonta en la entrada al distrito de Chongosalto, provincia de Huancayo, con el objetivo de preservar la casa común. El ingeniero Luis Rafael Samaniego Ríquez, coordinador de la Pastoral Social de Dignidad Humana, mencionó que estos árboles son majestuosos, por lo que en un futuro generarán una mayor biodiversidad y turismo en la zona y que pueden llegar a producir oxígeno durante 80 años, mientras que otras especies solo lo hacen entre 20 a 30 años. Asimismo, realizaron una jornada de limpieza donde los asistentes lograron retirar cerca de media tonelada de residuos orgánicos e inorgánicos, entre los que figuraban latas de cerveza, restos de velas, botellas de plásticos, vidrio, flores marchitas y mascarillas usadas que son dejadas por los visitantes al lugar. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Kevin Cáceres desde el Perú para la cadena hermana AVA Televisión. Permiso. Hoy 4 de octubre, el Santo Oral de la Iglesia nos presenta el día de San Francisco de Asís. Conozcamos más de esta fascinante historia. Después de que el crucifijo ante el que oraba en la iglesia de San Damián le ordenara 3 veces: Francisco, repara mi iglesia que está en ruinas, Francesco Bernardone fue al almacén de su padre, tomó una buena cantidad de rollos de tela y partió hacia Foligno, en donde los vendió. Retornó a pie, pues también enajenó su caballo, y le entregó el dinero al párroco de San Damián, que lo acogió en su casa, mas no aceptó la donación por temor a la ira de su padre, Pietro Bernardone, quien en efecto, al enterarse de lo ocurrido, se llevó a su hijo a rastras, lo golpeó, le puso grilletes en los tobillos y lo encerró en una habitación, pero su madre lo liberó y Francesco retornó a la misma iglesia en la que se escondió unos días. Al saber que su progenitor lo buscaba como aguja en el pajar y pretendía desheredarlo si no le devolvía el importe de las telas, salió a su encuentro y ante el obispo Guido de Asís le reintegró el dinero, se despojó de sus ropas y también se las entregó, arguyendo que tampoco le pertenecían y por lo tanto en adelante
solo reconocería, aceptaría y dependería exclusivamente de Dios, que era su verdadero Padre. El obispo, conmovido por su proclamación y su desnudez, lo cubrió con la vieja túnica de uno de sus labradores y, como le quedaba muy holgada, se la amarró con un lazo. Ese hábito raído fue el que vistió durante muchos años San Francisco de Asís. Giovanni di Pietro Bernardone, nacido en Asís, Italia, en 1281. Era hijo del comerciante de telas Pietro Bernardone, quien, por ser un enamorado de la cultura francesa, le puso al pequeño el mote de Francesco, que significa francesito, y lo educó en consonancia con el refinamiento de la nobleza de ese país, que solo pensaba en la diversión, el hedonismo y la vida muelle, la cual practicó con pasión durante su juventud, salvo breves temporadas de trabajo en los almacenes de su padre, y como era lógico, tanta rumba lo saturó. Entonces, Francesco Bernardone, buscando nuevas emociones, se sumó al ejército de su ciudad, que entró en guerra contra Perugia, pero en la batalla de Ponte San Giovanni, en 1202, fue capturado. Permaneció encarcelado 1 año y al salir enfermó gravemente. Aunque en esa larga convalecencia se cuestionó sobre el sentido de su existencia, al aliviarse pudo más su sed de aventura y de nuevo tomó las armas para defender al papado en su enfrentamiento con los germanos, más en el camino hacia Apulia, en donde debía reunirse con el grueso del ejército, se tuvo que rezagar porque volvió a enfermarse. Y mientras se reponía, una voz celestial lo exhortó a que en adelante le sirviera al amo y no a los siervos. Entonces retornó confundido sobre sus pasos y, como no entendía el mensaje, se dedicó a meditar hasta que la respuesta le llegó varias semanas después, cuando cavilaba sobre el asunto en las afueras de Asís. Y de repente se encontró con un repulsivo leproso, al que en principio le sacó el cuerpo. No obstante, una poderosa fuerza interior lo empujó hacia él y, lleno de ternura, besó sus llagas. Este acto de amor cambió su vida para siempre. A partir de ese momento empezó a visitar a los enfermos en los hospitales, a compartir especialmente con los leprosos, a donar lo que tenía a los pobres, y, arrepentido de su vida pasada, le preguntaba a Dios qué debía hacer. En una de esas largas jornadas de oración en la iglesia de San Damián fue cuando el Señor le ordenó que restaurara su casa, y San Francisco se despojó hasta de su ropa y empezó a pedir limosna para reconstruir esa iglesia. Luego hizo lo propio con el templo de San Pedro y más adelante con el de la abandonada Porciúncula, que pertenecía a la abadía benedictina de Monte Subiaso, en la que se radicó. Allí, el 24 de febrero de 1209, la lectura del capítulo 10 del Evangelio de Mateo le dio la clave de su misión al decirle: id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzados, ni bastón. Y desde entonces eso fue lo que hizo literalmente. El contraste entre su opulencia pasada y su desprendimiento total, más su sentida predicación llamando al arrepentimiento y proclamando el nombre de Dios, que causó curiosidad y repulsa en principio entre los habitantes de Asís, se transformó en admiración. Y varios jóvenes, entre ellos Bernardo de Quintavalle, Pedro de Cataneo, el hermano Gil y Fray Junípero, se le unieron. Y con ellos armó una sorprendente revolución espiritual cuyo eco se extendió hasta Roma y les precedió, porque a su llegada con 12 compañeros, el cardenal Ugolino, que luego fue papa con el nombre de Gregorio IX, le abrió la trocha ante el Papa Inocencio III, quien, impresionado por la santidad y humildad de San Francisco, y aún contra el parecer de varios cardenales, lo consagró diácono. Aprobó oralmente la creación de la orden de los frailes menores, que así se llaman los franciscanos, y con el permiso de los benedictinos, dueños de la Porciúncula,
estableció en ella el cuartel general de la orden y desde allí San Francisco envió a sus hermanos de dos en dos a predicar y a dar ejemplo de pobreza, oración y servicio a los desvalidos. Así la congregación se abrió paso por toda Italia, España, Alemania, Hungría y continuó creciendo como espuma. Entre todos los discípulos de San Francisco de Asís se destacó Clara de Asís, una mujer excepcional con la que fundó la Orden de las Clarisas, a las que instaló en la iglesia de San Damián y más adelante, ante el entusiasmo suscitado por su movimiento, se vio en la obligación de crear la Tercera Orden de San Francisco, compuesta por laicos que querían vivir y actuar según la regla franciscana, pero sin abandonar el mundo. Aunque personalmente intentó evangelizar a los musulmanes en Tierra Santa, sus esfuerzos fueron vanos y debió contentarse con peregrinar a los lugares santos y al retornar tuvo que lidiar con disensiones internas que casi acaban con la orden. Y por eso convocó en 1219 a un capítulo al que asistieron más de 5.000 franciscanos que reorganizaron la comunidad, la dividieron en provincias y tras varios años de intensa lucha para mantener intacto el espíritu original de su obra, San Francisco, aunque su ascendencia sobre el conglomerado se mantuvo intacta, se hizo a un lado. Y la dirección la asumió el cardenal Ugolino con Pedro Cataneo como superior general. Ya con las manos libres continuó alternando la predicación con largos periodos de silencio y oración. Y en uno de ellos, cuando se acercaba la Navidad de 1223, estando en Greccio, se le ocurrió recrear el nacimiento de Jesús de la manera más vívida posible y en una cueva cercana escenificó, con actores de carne y hueso, la estampa de Belén. Y así nació la tradición del pesebre. Un año más tarde, el 17 de septiembre de 1224, mientras ayunaba y oraba en Monte Alberni, aparecieron en sus pies, manos y costados los estigmas de la pasión de Cristo, que dolorosamente lo acompañaron hasta el día de su muerte, acaecida en olor de santidad el 3 de octubre de 1226. Y su canonización fue decretada por el Papa Gregorio IX, aquel cardenal Ugolino, cuando todavía no se habían cumplido 2 años de su fallecimiento en 1228. Por eso hoy, 4 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Francisco de Asís que nos enseñe a entregarnos a los pobres incondicionalmente. Y para concluir nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de octubre, que es una vida de misión. Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor? Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen, yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio.
Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.